Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. El día de hoy la plática se llama Resistiendo a la autoridad. Resistiendo a la autoridad. Voy a leer el pasaje y oramos. Y entró otra vez en el pretorio, está hablando de Pilato, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Padre, te damos gracias por tu bella presencia, hermosa presencia. Gracias, Señor. Tú eres la razón por qué estamos aquí. Y, Señor, tú eres el que hace las cosas. Pedimos, habla a nuestro corazón. Pedimos, quita todo engaño del enemigo que pueda haber en nuestro corazón. Derriba toda altivez y fortaleza en contra de tu palabra. Y, Señor, ruego que me ayudes y me des el denuedo y la revelación para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 11, Jesús le responde a Pilato, porque Pilato le decía: oye, yo tengo autoridad para matarte. Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada de arriba. Le está diciendo Jesús a Pilato: Pilato, si tú tienes autoridad contra mí, es porque mi Padre te la dio. Y dice: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, Pilato, mayor pecado tiene. ¿Por qué dijo esto Jesús? Jesús en esta frase le está diciendo a Pilato: ¿sabes qué, Pilato? La máxima autoridad en el universo es mi Padre, y Él te ha delegado autoridad a ti, y los que a ti me han entregado han ido en contra de la autoridad de mi Padre. Si me quiere acompañar ahí mismo en el versículo 14 y 15, Pilato vuelve a salir al pueblo y les dice, 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, les dice a los judíos, refiriéndose a Jesús. Y mira la respuesta en el 15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a su rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. O sea, ¿qué estaba haciendo el pueblo? No querían la autoridad directa de Dios, preferían reconocer a un tirano como el César que a Cristo como el rey de los judíos. Y bueno, hay mucho ahí que podríamos meternos y explicar, pero la cosa a donde te quiero llevar es esto. Este tema de la autoridad, hermanos, es sumamente importante. Yo lo decía la semana pasada. Muchas de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, las va a hacer a través de la gente que Él ha puesto por autoridad sobre tu vida. Tus padres, hablando de los solteros, de los jóvenes, tu marido, mujer, el pastor, tu patrón en el trabajo y las autoridades de gobierno. Póngame mucha atención. Muchos cristianos no encuentran el propósito de su vida. Muchos cristianos están caminando por años en la iglesia, no fructifican, no crecen en el Señor, siguen en el mismo nivel de espiritualidad y de conocimiento de Dios y no crecen porque resisten siempre a las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Y una persona así no puede crecer, y hoy vamos a ver la razón de ello. Quiero que veamos una parábola que me impactó mucho antes de entrar más en la carne de este mensaje. Vamos a Lucas 19, por favor. Atrás de Juan está Lucas, y ahí en Lucas capítulo 19, para que veamos, nos demos una idea de cuán importante es para Dios este tema, y lo debería de ser para todo cristiano. En Lucas 19, del versículo 11 hasta el 27,
Jesús narra una parábola y no la vamos a leer toda, pero póngame atención. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, Jesús les va a dar una parábola para decirles en qué consiste el reino de Dios. ¿Está bien? Y dice ahí, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. O sea, un hombre noble iba a ir a otro país para que lo hicieran rey de ese reino y regresar a su lugar. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Minas eran unas monedas que cada una valía 100 dracmas. Tenían mucho valor. Les dio 10 minas y les dijo, negocien entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Hasta ahí. Jesús al dar esta parábola, ese hombre noble del que él habla, que se va a recibir un reino y luego va a regresar, es Jesús mismo. Hablando de que él iba a ser crucificado, resucitar, ascender al Padre, pero va a regresar por segunda vez por su reino, por su iglesia. ¿Está conmigo? Ok. En esta parábola hay dos grupos de gente. Hay 10 criados que él les da minas para que las pongan les da dinero para que lo negocien y hagan que produzca. Y está el pueblo. ¿Está conmigo? Y parte del pueblo dijo lo siguiente: no queremos, le mandó cartas diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. ¿Está conmigo? Uno sigue leyendo la parábola y empieza a narrar que regrese el Señor a su tierra y llama al que le dio 10 minas y ese de 10 que tenía 10 minas las puso a trabajar y obtuvo otras 10 minas de ganancia, y entonces lo alaba y así sucesivamente va con todos los criados y haciendo cuentas con ellos. Y hubo un criado que dijo, bueno, yo tuve miedo de ti, escondí la mina, no hice nada, y dice, ay, pues sáquese por allá al lugar de lloro y crujir de dientes. Estoy parafraseando, pero lo que me interesa de esta parábola es esto: a cada uno de los que produjeron bien, dice que los puso sobre autoridad de 10 ciudades, ¿ok? Y lo que voy es a esto, que después de que el Señor hace cuentas con sus criados, con sus siervos, fíjate lo que dice, es impactante lo que dice en el versículo 26. Perdón, 26 y 27. Pues yo les digo que a todo aquel que tiene se le dará más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y dice el 27, es lo que quiero que vea. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Sí, es impactante. Porque Jesús está hablando de su reino. Y Jesús cuando vuelva va a hacer cuentas con va a llamar a cuentas a sus siervos. Pero también va a llamar a cuentas a todos aquellos que estaban en su reino y no quisieron su gobierno. Tráiganme a aquellos que no quisieron que yo gobierne sobre ellos y decapítenlos delante de mí. Está hablando de una condenación, de una muerte eterna. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la razón por que los manda a decapitar? Porque no quisieron mi gobierno sobre sus vidas. Ser cristiano, hermano, no se trata nada más de venir a la reunión y cantar canciones. Ser cristiano se trata de una vida de obediencia y sujeción delante de Dios cada día de tu vida. Una vida de obediencia a Dios. ¿Está conmigo? Si usted viene aquí porque quiere que Dios lo bendiga, está bien, es buena razón. Pero lo único que Dios bendice es la obediencia. La obediencia. Entonces este tema es sumamente relevante para todo cristiano. Lo es para Dios, lo debería ser para nosotros. Cuando a Jesús le dijeron, enséñanos a orar, Él les enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la primera cosa que pide es, venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Venga tu gobierno, gobierna sobre mi vida. Ya después de que pide el gobierno,
Primero lo alaba, pide el gobierno y ya luego pide, dame el pan, líbrame la tentación, ayúdame a perdonar. Pero primero tu gobierno. Todo hijo de Dios nacido de nuevo, genuinamente cristiano, lo que más anhela es, Señor, gobierna mi vida. Y lamentablemente muchas veces dentro de las iglesias hay gente que tiene años congregándose, pero no quiere que Jesús gobierne su vida. No puedes relacionarte con Dios de una manera correcta si no quieres que Él gobierne tu vida. No se puede. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Qué hace un señor? Manda, gobierna. ¿Está conmigo? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? No puedes relacionarte de una manera correcta con Dios si no quieres el gobierno de Dios sobre tu vida. Y escucha esto. Esto incluye el gobierno que Dios quiere ejercer sobre tu vida a través de personas a las cuales Dios les ha delegado su autoridad. Sí, porque hay gente que dice, no, yo sí me sujeto a Cristo, pero al pastor no. Yo me sujeto a Cristo, pero a mi patrón no. Yo me sujeto a Cristo, pero no me voy a sujetar al chupacabras de mi marido. Yo me sujeto a Cristo, pero no a mis padres. Yo me sujeto a Cristo. Es una tontería decir eso. Perdóneme que lo diga así, pero es una tontería. Y hoy lo vamos a tener un poco más claro al estudiar la palabra. ¿Por qué nos rebelamos ante la autoridad? ¿Por qué resistimos la autoridad? Escúchame, eso no es un problema exclusivo de algunas personas. Todo ser humano tiene la inclinación en su corazón de resistir la autoridad. Todo ser humano tiene la inclinación de no quiero que me gobierne nadie. Muchos chavos dicen, tú pregúntale a los chavos, ¿qué es lo que más quisiera? Yo lo que más quisiera es tener 18 años, irme de mi casa para que no me mande nadie. Yo lo que más quisiera es tener más libertad. Y todo ser humano tiene esa inclinación en su corazón. Desde que Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, desobedecieron a Dios, no quisieron el gobierno de Dios, quisieron gobernar ellos su vida. Y ahí empezó el problema y de ahí lo heredamos todos. Y si tú crees que no, a tu niño chiquito lo tienes que enseñar a obedecer o a portarse mal. ¿A qué lo tienes que enseñar? A obedecer. ¿Por qué? Portarse mal ya lo trae en la sangre. ¿Sí o no? Te voy a decir algo y no es broma. Pero un niño chiquito, así cachetoncito, rosadito, bebito, en uno de esos berrinches que hace, que se enoja con su mamá porque no le cambió el pañal a tiempo, porque no le da de comer. Si ese niño chiquito, rosadito, cachetoncito tuviera una pistola y la supiera manejar, mataba a su madre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por la naturaleza caída, por el pecado que está en sus miembros. Ay, pero es tan inocente. ¿Inocente? La Biblia dice que todos nacemos en pecado. La Biblia dice que todos nacemos con una inclinación al mal. Tú encierras en un salón a dos morritos, dos chavitos, con 500 juguetes. En unos minutos se van a estar queriendo matar porque quieren jugar con el mismo carrito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay 500 juguetes, pero quiero ese. Ah, no, pero yo lo tengo. Y se agarran. ¿Sí o no? ¿Por qué? La naturaleza egoísta, la naturaleza caída. Y en los niños es muy obvio, pero en los grandes le disimulamos más, pero sigue ese rollo. Ahora los berrinches son de otra manera y por otras cosas, pero siguen así. Dice Proverbios 22:15, no lo busques porque voy un poco a prisa. Dice, pero Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho.
La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y la palabra muchacho en el hebreo es la palabra na'ar, N-A-A-R, na'ar. Y quiere decir muchacho en el hebreo, ahí se refiere a niños recién nacidos hasta la etapa de la adolescencia. ¿Cuántos adolescentes hay aquí menores de 18 años? Levanten su mano, bien alto. No sean rebeldes, levántenla. Ok, gracias, pueden bajarla. ¿Sabes qué dice la Biblia de ti, joven? Que la necedad está ligada a tu corazón. Que la rebeldía está amarrada a tu corazón. Lo heredaste, no sientas condenación. Tú lo heredaste. Y no voltees a ver a tus papás. Ellos también lo heredaron desde Adán. Si uno voltea a ver a su papá, ay, qué rebelde eres por tu culpa. No, todos lo heredamos. Pero hay una solución, dice ahí. Pero la vara de corrección la alejará de él. Entonces necesita un papá que lo libre de la rebeldía. Al rato voy a hablar más de eso. Podemos disfrazar nuestra rebeldía de 1000 maneras y podemos justificarla. Algunos se vuelven racionales, dicen, no, mira, yo sí me sujeto, pero mi jefe es una persona muy perversa, no es cristiano, no hace lo bueno, yo veo que tranza, entonces yo no me sujeto a él. Y mira, el pastor, pues mira, aparte que está pelón, o sea, está pelón que yo me sujete. Y no me cae bien, y además, pues cómo habla, ay sí, se inventa sus rollos en hebreo y en griego, es re payaso, que no sé qué, y no me sujeto, ¿cómo ves? Aparte, yo no estoy muy de acuerdo con lo que enseña. Entonces, y mi papá, mira, el otro día llegó borracho. Y entonces gente que siempre justifica no sujetarse a nadie. Pero la razón es que es rebelde. Y está dominado por su rebeldía y su falta de gobierno. Hay quienes no se sujetan a la autoridad porque nunca se han sujetado a nadie. Porque lamentablemente quizás no tuvieron un padre. Normalmente en una familia quien enseña la sujeción a la autoridad es el padre. Y cuando falta el padre, o es un padre débil en el carácter, los niños y la esposa hacen lo que quieran. Entonces cuando esos chavos crecen, no se sujetan a nadie. Y yo cuando veo a un hombre que anda de trabajo en trabajo porque nunca le cuadra el jefe que tiene, yo me encuentro, este es un hombre al cual le hizo falta que le enseñaran desde pequeño a estar sujeto a la autoridad. Y yo te quiero decir algo, en toda tu vida, irremediablemente, vas a estar sujeto a diferentes personas que tienen autoridad delegada por Dios en tu vida. Más vale que aprendamos a sujetarnos y a obedecer. ¿Está conmigo? ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades? Vamos a Romanos capítulo 13, ahí vamos a estar un ratito en Romanos 13. Espero que nadie se salga a media predicación. Dile al que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente para no pararte y salirte. Romanos 13, versículo 1 al 5. Vamos a ver unos aspectos ahí. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué me debo sujetar a mi papá si soy un joven o un niño? ¿Por qué debo sujetarme a mi patrón? ¿Por qué debo sujetarme al gobierno, al presidente, a las autoridades de tránsito, de policía? ¿Por qué debo sujetarme a mi jefe en el trabajo? ¿Por qué debo sujetarme al pastor, a los ancianos? Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera razón por la cual debo sujetarme a las autoridades, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Dice que no hay, dice, sométase a algunas personas, dice ahí. Dice, toda persona a las autoridades superiores, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué me está hablando esto? Que toda persona tiene que sujetarse a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios.
¿Está conmigo? Dice Daniel 2:20 al 21, lo voy a leer, y si quiere espérese ahí en Romanos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién quita y pone reyes? ¿Quién puso a Enrique Peña Nieto? Y no me diga que las tarjetas de Soriana. Al rato voy a explicar eso. No lo de las tarjetas, sino por qué Enrique Peña Nieto. ¿Por qué Hitler? ¿Por qué Mussolini? ¿Por qué Lenin? ¿Por qué Pinochet? ¿Por qué Castro? ¿Por qué Hugo Chávez? Bueno, ese no fue tan malo, pero ¿por qué el que sea? Número uno, ¿por qué me debo sujetar a la autoridad? ¿Quién la puso? Dios. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Ciertamente hay autoridades que no puso Dios. Y a esas autoridades no te debes de sujetar porque no las puso Dios. Por ejemplo, cuando ganó Felipe Calderón las elecciones, se levantó Andrés Manuel, y mire que yo soy pejista, pero se levantó Andrés Manuel y dijo que él era el presidente legítimo de México. ¿Se acuerdan? ¿A quién nos debíamos sujetar, a Andrés Manuel o a Felipe Calderón? ¿Quién puso Dios? Felipe Calderón. Aunque nos pese. Bueno, a mí. Sí, porque ese fue puesto por Dios. Ahora, yo sé que unos piensan, ay, ¿a poco Dios pone, por ejemplo, a Hitler? ¿A poco Dios puso a Pinochet? ¿A poco Dios puso a Peña Nieto? ¿A poco Dios puso a Echeverría, etcétera? Sí, la respuesta es sí. ¿Sabes cuándo estaba diciendo Daniel esto, el profeta? Que Dios pone reyes y quita reyes. Cuando el rey era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Era terrible. ¿Sabes que Dios es soberano? ¿Por qué Dios permite que de pronto hayan presidentes o reyes perversos y que abusen de la nación? Te voy a leer lo que escribe un hombre llamado Riley, es su apellido, es un pastor que existió hace 2 siglos, y dijo lo siguiente al respecto. Dice, oremos para que en nuestro propio país no falten nunca los hombres en los puestos claves que piensen lo correcto y que tengan el valor para actuar de acuerdo a lo correcto, sin doblegarse ante la opinión de los hombres. Los mejores gobernantes de una nación y a la larga los más respetados son aquellos que temen a Dios más que al hombre. Los peores gobernantes que un país puede tener son aquellos como Poncio Pilato, siempre actuando hipócritamente, siempre guiados por la opinión pública, en lugar de ellos encabezar la opinión pública, temerosos de hacer lo correcto en caso de que ofenda, dispuestos a hacer lo equivocado si es rentable para sus propios intereses y su popularidad. Fíjate lo que dice, a menudo estos reyes o presidentes son el castigo de Dios a una nación por sus pecados. ¿Por qué Dios permite que haya presidentes corruptos que abusan de una nación? ¿Por qué Dios permite que hubieran reyes que abusaran de una nación? ¿Por qué Dios permitió a un Hitler, a un Mussolini, etcétera, etcétera? Porque Dios quería traer juicio sobre una nación. Porque Dios quería tratar con el pecado de una nación. Porque son naciones que le dan la espalda a Dios, que no se rinden a Dios. Entonces Dios permite y que se levanten autoridades que los hagan sufrir. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Porque mi Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Tú sabes, cuando Pablo escribe Romanos 12,
sométanse a todas las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Tú sabes quién era la autoridad? ¿Quién era el rey? Era Nerón. Era Nerón, un emperador romano que estaba Lorenzo, mandó incendiar la ciudad y luego inventó que habían sido los cristianos y se levantó una cacería encarnizada en contra de los cristianos y mandó matar y asesinar a muchos cristianos en el Coliseo romano, devorados por los leones mientras el pueblo veía. Hermanos, las condiciones, cuando Jesús, cuando Pablo, cuando la Biblia nos enseña, sométanse a las autoridades, las condiciones del gobierno bajo el que ellos estaban viviendo eran mucho peor a lo que estamos viviendo ahora. En Roma fue donde se fraguó esa frase que dice: al pueblo pan y circo, ¿sí o no? Y se sigue aplicando. Al pueblo pan y circo. Pan, ok, programa, oportunidades, programa, no sé qué. Hay que darles pan, hay que darles ayudas. Pero hay que darles circo. Ahí están las televisoras, ahí está la selección. Ahí está. Todo eso, hermanos, no es nuevo. Son maquinaciones muy antiguas. Pero ¿qué dice Pablo? Sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios permitió que la nación de Israel tuviera un rey y Dios se los dio en el rey Saúl. En ese tiempo todas las naciones tenían reyes, el reino de Israel no. Y el pueblo dijo: no queremos ya más profetas, queremos que ahora nos gobierne un rey como las otras naciones. Y entonces el profeta viene bien afligido con Dios y Dios le dice: Samuel, no te aflijas, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, les voy a dar un rey, pero debes de saber esto, Samuel, ese rey va a abusar de ellos, en pocas palabras. ¿Y qué sucede? Dios mismo escoge a Saúl para que sea el rey de Israel por el capricho del pueblo, por el pecado del pueblo, por la rebeldía del pueblo que no quería más el gobierno de Dios. Y Dios dice: ok, no quieres mi gobierno, te voy a dar un gobernante que te va a afligir. Pregunta: ¿México ha querido el gobierno de Jesucristo sobre su territorio? ¿Sí o no? Ok, eso explica muchas cosas. ¿Sí o no? Y aquí la tenemos suave, ¿eh? Ve las noticias, lo que pasa en Egipto, lo que pasa en Siria, etcétera. Dios ha sido misericordioso de la nación mexicana. No sé por cuánto tiempo más lo sea. Segunda razón por qué debemos sujetarnos a la autoridad. Versículo 2. Estamos en Romanos 13, ¿verdad? Como que a algunos ya no les está gustando la predicación. Hermanos, es palabra de Dios. Y la tiene que comer completa la palabra de Dios. Hay partes sabrosas, hay partes medio amargas, pero es palabra que es espíritu y es vida. ¿Está conmigo? De modo que dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es impactante este versículo. Este versículo dice que toda desobediencia a la autoridad es en realidad una desobediencia en contra de Dios. Cada que un joven resiste la autoridad de sus padres, de su maestro, que un cristiano resiste su autoridad en su trabajo, una persona resiste la autoridad del pastor o resiste la autoridad del gobierno, en realidad estamos resistiendo a Dios y su voluntad para nuestra vida. Aparta Romanos 13, vamos a 1 Samuel capítulo 15, por favor. Cuando dice ahí en Romanos, mientras buscas 1 Samuel 15, cuando dice que los que resisten la autoridad acarrean condenación para sí, en el griego la palabra condenación es la palabra crima, con K de kilo, crima, y se refiere al castigo o a recibir el daño. O sea, lo que Dios está diciendo es esto,
que cuando una persona resiste a la autoridad que Dios ha establecido, está resistiendo a Dios y está acarreando castigo, está acarreando daño. Nunca verás a un rebelde al que le fue bien en la vida. Primera de Samuel 15:22. ¿Ya lo tiene? Le explico. Está el profeta Samuel reprendiendo al rey Saúl, porque el rey Saúl, esta es la segunda ocasión que el rey Saúl hizo lo que le dio la gana. Dios le había dado instrucciones precisas y Saúl hizo lo que le dio la gana. Era un rey puesto por Dios, a capricho del pueblo, pero puesto por Dios. Y Saúl no se sujetó a la autoridad de Dios. Y entonces el profeta Samuel llega y le dice, versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, está hablando de los sacrificios de animales, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate bien lo que está diciendo. Cuando tú vienes a la iglesia y traes tu adoración para Dios, traes tu alabanza, traes tu ofrenda, traes tu persona, tu vida para ser expuesta a la palabra, todo eso son expresiones de adoración, podríamos llamar sacrificios espirituales de adoración. Dice el Señor, es mejor la obediencia. O sea, no dice que dejemos de adorar y de ofrendar y de oír la palabra. Lo que Él está diciendo es que si estás viniendo a la iglesia a ofrecer eso, pero no eres obediente a la autoridad, entonces estás muy mal. Dios no recibe tu adoración. No la recibe. Mira qué dice el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate lo que está diciendo, es muy tremendo. En este versículo, el Señor está equiparando al rebelde con un hechicero o con alguien que consulta a los hechiceros. ¿Sabes tú quiénes son las personas más endemoniadas en el planeta? Los brujos, los hechiceros. Y de acuerdo a este texto, los que persisten en su rebeldía. Le hago una pregunta, si no me cree. Saúl era un rebelde en contra de Dios. ¿Y por qué Saúl tuvo que mandar traer a David a que le tocara el arpa? ¿Por qué? ¿Qué lo atormentaba? Demonios. Estaba endemoniado. Ahora te voy a leer cómo dice este texto. Los dos versículos te los voy a leer en la versión lenguaje de la Biblia en lenguaje sencillo. Dice ahí, pero Samuel le dijo, pon atención, a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerle que ofrecerle los mejores animales. Versículo 23. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Yo quiero pensar que aquí ya nadie va a que les hagan limpias y todo eso y a consultar brujos y a que les echen las cartas y les lean la mano y les lean el café y les lean no sé cuánta mugre. Y tú dices, no, yo ya no voy a consultar brujos. Pero obedeces, porque mi Biblia dice que el rebelde es igual que el que consulta brujos. ¿Dice lo mismo tu Biblia? Regresamos a Romanos 13, por favor. ¿Qué es lo que estoy haciendo, hermano? Estoy tratando de darte una enseñanza lo más apegada a la Biblia posible. Hace 8 días lo hice desde el aspecto de la autoridad. Yo creo que actualmente hay mucho abuso de autoridad en muchas iglesias y expuse el tema la semana pasada. Hay mucha manipulación en algunas iglesias, no en todas. Y vimos cuál es el propósito de Dios para la autoridad en cualquier ámbito. Y yo quiero que tú escuches esa predicación si no viniste, porque hoy te estoy dando la segunda parte, la otra cara de la moneda. Y si tú quieres caminar en los propósitos de Dios, tú tienes que ejercer bien la autoridad que te da, pero también sujetarte en la autoridad
a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Versículo 4 de Romanos 13 dice, vamos a ver la tercera razón por qué debemos sujetarnos a la autoridad. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sabes qué? Aquí dice que las autoridades son siervos de Dios. Lo dice 2 veces, ¿lo acabas de leer? Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Y a la mitad del versículo, pues es servidor de Dios. Hace el énfasis. ¿Sabes algo? La mayoría de los presidentes no conocen esta palabra. Ellos no saben que están ahí, número 1, porque Dios los puso. Número 2, porque son siervos de Dios. ¿Está conmigo? Son siervos de Dios. Un papá en su casa es un siervo de Dios. Un pastor en una iglesia es un siervo de Dios. Un patrón en un empleo es un siervo de Dios. Ahora, que hay mucha gente que no lo sabe y que no ejerce bien esa autoridad, eso es otro boleto. Pero Dios lo ve y ve a un siervo suyo. Y Dios va a llamar a cuentas a ese siervo, como en la parábola que explicaba hace rato, y a muchos de esos siervos, por hacer mal uso de la autoridad, pues van a tener un fin en el infierno. ¿Está conmigo? Yo no sé si tú has leído en la Biblia acerca de que Dios le llama en 3 ocasiones al rey Nabucodonosor. No era un rey judío, era un rey babilonio que conquistó Israel, tomó cautivos a los judíos. Y Dios, ¿sabes cómo le dice a Nabucodonosor en 3 ocasiones? Le dice, mi siervo. Mi siervo. ¿Por qué? Porque Dios estaba usando a Nabucodonosor para traer un juicio sobre su nación, porque la nación no quería el gobierno de Dios. Apunta las citas para que veas que no te estoy choreando. Jeremías 25:9, Jeremías 27:6 y Jeremías 43:10. Luego lo lees en tu casa. Jeremías 25:9, Jeremías 27:6 y Jeremías 43:10. En esos 3 versículos Dios le dice a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades? ¿Son siervos de quién? Son siervos de Dios. ¿Cómo se llama el que está aquí? Solís Arzola. Siervo de Dios. Enrique Peña Nieto, siervo de Dios. Es que él ni cristiano es. Nabucodonosor no lo era, era bien perverso. Pero son siervos de Dios. Seguimos con la tercera razón o la cuarta. Cuarta razón para sujetarme a la autoridad. Fíjate bien lo que dice, una vez más leo el versículo 4. Porque es servidor de Dios ¿para qué dice? Oye, ¿cómo puede ser que Pablo le está diciendo a los cristianos, ¿saben qué? Nerón es servidor de Dios para su propio bien. Pablo nos quiere matar. Es más, creo que fue él, bajo Nerón fue que murió Pablo. No estoy seguro, creo que sí. Pues la Biblia dice que las autoridades puestas por Dios están para tu beneficio, cristiano. Quiero que pienses esto. ¿Qué pasaría si México se queda sin presidente, sin gobernantes, por una semana? ¿Qué pasaría? Que no se aplicara justicia, que no se aplicara la ley, que no hubiera policía, que no hubiera agentes de tránsito. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué? Nos matamos todos en una semana. ¿Lo dudas? Nos matamos. ¿Sabes por qué nos detenemos de robar, nos detenemos de cosas, y hablo en general de la sociedad? Porque hay temor de lo que puede hacer la justicia.
¿Por qué no se violan más mujeres? ¿Por qué no se asesinan más personas? ¿Por qué no se roba más? ¿Por qué no hay más droga? Porque hay una autoridad que bien que mal está deteniendo que esto se pervierta más. Y puedes decir, es que la autoridad está corrupta. Sí, tienes razón, pero de alguna manera, por muy corrupta que sea, están deteniendo la maldad. Las autoridades están para tu bien. Hijos, sus papás están para tu propio bien. El pastor está para tu bien. Tu patrón en el trabajo está para tu propio bien. Y tú dices, ¿qué de bien puede tener si me trae asoleado, que me trata re mal? Pues es para tu bien, Dios está tratando con tu carácter. Dios quiere que te humille un poquito, porque andas bien soberbio. Yo una vez entendí eso. Tenía un jefe que me humillaba horrible, pero horrible. Me humillaba, me decía cosas espantosas. Y yo, un día llorando del enojo con Dios, y Dios me hizo ver, estoy tratando con tu carácter porque andas muy soberbio. Y lo estoy usando a Él. Wow, me cayó el 20. Las autoridades de una nación, por muy corruptas que sean, detienen en cierta medida la maldad del hombre. Vamos para la quinta razón, ¿verdad? Y última, bueno, de este texto. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sabes por qué también debes sujetarte a la autoridad? Para que tengas una conciencia limpia delante de Dios. Para que tengas una conciencia limpia delante de Dios. Si tú no estás respetando a tu autoridad, estás yendo en contra de tu autoridad, yo te voy a decir algo, tú no estás en completa paz con Dios. Si tú, hijo, estás resistiendo y rebelándote en contra de tus padres, aunque tú finjas otra cosa, tú sabes en tu corazón, no tienes paz con Dios. ¿Por qué? Porque tu conciencia no está limpia. Mira, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Mira, hermanos, una lucha que yo tengo cuando predico, especialmente este tipo de palabra que es muy de exhortación. Yo de veras digo, Padre, ayúdame a no gritar. Los hermanos van a pensar que lo estoy regañando, van a pensar que estoy enojado, van a pensar que me los quiero tragar. Señor, que no grite. Pero no puedo detenerme, hermanos. Hay una pasión, cada que yo agarro a predicar la palabra, hay algo que me quema acá adentro y no me sale de otra manera. Pero no estoy enojado, ni me lo quiero tragar. Pero si le queda el zapato, póngaselo, por favor. ¿Está bien? Primera de Pedro 2, 13 al 15. Por causa del Señor, ¿por causa de quién? ¿Amas a Dios? ¿Quieres cumplir su causa? Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, o presidente, o gobernador, o policía, tránsito, como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La semana pasada enseñé, la autoridad está puesta por Dios para castigar el mal y para fomentar el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? Ok. Que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y cómo la vas a hacer callar? Sujetándote a las autoridades. Bríncate al versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Versículo 18. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Habrá alguien aquí que tiene un patrón difícil de soportar? No vas a levantar tu mano si tu patrón está aquí,
Vi a varios que ya le iban a levantar y se acuerdan, ay no, aquí está el brother. Es broma, es broma. Mira, aquí dice, aunque sean difíciles de soportar. ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra? Oye, ¿es de Dios que te andes cambiando de un trabajo a otro porque tu patrón no te trata bien? Tienes que orar a Dios. Hay situaciones particulares. Te repito, me preocupa cuando veo varones o mujeres que ya van como en el quinto trabajo y la razón casi siempre es la misma. El patrón no me caía bien. No, yo no le caía bien al patrón. Yo no le caía bien. No sabía valorarme. Y creo que acá me valoran mejor. Pues a ver por cuánto tiempo. A ver cuándo le encuentras un defecto al patrón. Vamos a ver el llamado de Dios a sujetarnos a las autoridades en otros ámbitos. Ahora sí vamos a 1 Corintios 11, si quieres ya dejar Romanos. 1 Corintios 11. Versículo 3. Quiero empezar con los varones. 1 Corintios 11, 3. ¿Lo tiene? Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón, y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. ¿Quién es la autoridad de un varón? O sea, no quiere decir que de la mujer no, pero sabemos que la autoridad de una mujer casada es su marido, y el marido dice, pues yo soy acá el chipotludo. No, aquí dice que tu autoridad es ¿quién? Dios. Y Dios sabe llamar a cuentas a un varón que Él le ha delegado autoridad. Y lo va a hacer de muchas maneras. Colosenses 3. Ahora las mujeres. Colosenses 3. Si lo encontró, dígame ya, por favor. ¿Ya lo encontraron o ya se durmieron? Porque casi nadie... ¿Ya lo encontraron? Ah, gracias. Colosenses 3:18. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Quiero que notes algo de los pasajes que te estoy leyendo. En todos los pasajes que vamos a leer ahorita, conecta la obediencia a la autoridad con la voluntad de Dios. Estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. ¿Por qué será? ¿Por qué no nada más podría haber dicho, oigan mujeres, sujétense a sus maridos? ¿Y ya? Hay que hacer el énfasis para que no se nos olvide que cuando una mujer se sujeta al marido, se está sujetando a la autoridad que Dios le dio a ese marido. Cuando una mujer se rebela al marido, resiste su autoridad, está resistiendo la autoridad de Dios, está resistiendo a Dios. Mira, no pierdas Colosenses 3, pero ahí atrásito de Colosenses está Filipenses y antes Efesios. Son como unas 4 páginas que le vas a dar para atrás. Efesios 5:22. ¿Ya lo tienes? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Y qué más dice? Como al Señor. ¿Ves la conexión otra vez? ¿Ves la relación que hay entre sujetarte a tu autoridad y cumplir la voluntad de Dios? Regrésate a Colosenses 3, versículo 20. ¿Lo tiene? Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿No era suficiente nomás con la primera parte? Hijos, obedezcan a sus papás. ¿En qué? ¿Nomás en lo que les caiga bien? Obedezcan a sus papás en todo, menos en algunas cosas. Obedezcan a sus papás en lo que les guste. Dice en todo. Jóvenes, ¿en qué dice la Biblia que te sujetes a tu papá? Ya se agüitaron los jóvenes, chale, ¿qué pasó? Si tienes un joven a un lado, despiértalo. Ok,
Chavos, ¿en qué dice la Biblia que le obedezcas a tus papás? No, los chavos no han despertado. Jóvenes, ¿en qué dice la Biblia que se sujeten a sus papás? Están bien agüitados. Aunque no quieras decirlo en todo. A ver, les voy a dar una oportunidad más, que no resistan a la autoridad del pastor. Jóvenes, no acarreen condenación para sí mismos. ¿En qué dice la Biblia que se sujeten a sus papás? Ah, mira, así por las buenas, sí, ¿verdad? Hasta querían dar gritos de júbilo. Regrésate a Efesios 6, no pierdas Colosenses. Efesios 6:1. Al 3. Hijos, ahora por andar de aguados, ahí les va más machín. Hijos, obedezcan en el Señor. ¿Obedezcan en qué? A sus padres. Mi hija Nisi se sabe un montón de versículos y antes de dormir me dice un versículo y siempre me pregunta, ¿cuál quieres que te diga, papá? Y yo siempre, no siempre, pero a veces le digo, dime tu favorito. Ay, papá, porque le he enseñado que su favorito es este. Y siempre me dice, ay, papá, otra vez. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Y bien enojadilla, pero me lo dice. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ruquitos, jóvenes? Pues aquí hay una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y vas a vivir por muchos días. Colosenses 3, de nuevo. Regresamos a Colosenses 3, versículo 22. Siervos, está hablando a los empleados, obedezcan en todo a sus amos terrenales. A ver, empleados, obedezcan en todo a sus patrones terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Se fija la relación que hay en todas las esferas de la vida en cuanto al gobierno, obediencia al gobierno, obediencia a los padres, obediencia a los patrones? ¿Te fijas la conexión que hay entre obedece a Dios en el Señor? Dios hace mucho énfasis en esto. Si tú no obedeces tu autoridad, dice el Señor, estoy parafraseando, me estás resistiendo a mí. No me digas que quieras que sea tu Señor y tu Rey si no te sujetas a las autoridades que yo he puesto sobre tu vida. Hebreos 13. Hebreos está más adelante. Hebreos 13, versículo 7. ¿Lo tiene? Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus pastores que les hablaron las palabras de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Cuando dice acuérdense de sus pastores, es acuérdense, pero con buenos recuerdos, no tampoco para refrescarla o algo así. Luego me andan zumbando las orejas en la semana y digo, ay Señor, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¿Quién será de estas chivas descarriadas? No se crea. No se crea. Acuérdense de sus pastores. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a acuérdate, ora por él. Sigue su ejemplo. Si sigues viendo el versículo, dice, considera cuál haya sido, no su conducta, el resultado de su conducta, e imita su fe. ¿Sabes para qué Dios me puso aquí? Para ser un ejemplo para ti. Un ejemplo de conducta, un ejemplo de fe. ¿Está conmigo? Y mira el versículo 17, bríncate hasta el 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. El Señor pone los pastores en la iglesia y el Señor dice a las ovejas: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. ¿Sabes que yo voy a darle cuentas a Dios por lo que te estuve enseñando? Yo voy a dar cuentas a Dios por cada vez que te he dado consejería personalmente. Yo voy a darle cuentas a Dios por cada que abrí la Biblia y la compartí en la iglesia. Yo voy a darle cuentas a Dios por lo que sucedió con la vida de los integrantes de esta iglesia, la vida espiritual. Es decir, ¿qué les enseñé? Obviamente hay cosas que tú decides, pues que están fuera de mi alcance, pero yo ¿qué hice? ¿Qué te enseñé? Oré por ti. Quiero decirles algo, hermanos. Es muy probable que alguien pueda pensar, pues es que Manolo como que no llena los zapatos de un pastor, o su esposa Betty como que no le queda el saco de esposa de pastor. Les quiero decir algo: quien piense así tiene toda la razón. Se los digo con mi corazón en la mano. Yo no estoy aquí por ser el más apto, el más capaz. Yo estoy aquí por la pura gracia y porque Él me llamó y me puso aquí. Eso lo tengo muy claro. Él me puso aquí. No es porque soy capaz, no es porque soy el mejor, pero es su gracia. Pedro acababa de negar a Jesús 3 veces y llega Jesús y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Era capaz Pedro? ¿Era capaz Pablo? ¿Quién es capaz para realizar esta obra tan imponente? Pero sí quiero decirle algo. Ya sé que usted está, tal vez veo gente que nos visita, no sé si vienen de otra iglesia o de otro lugar. Yo no sé si alguno de ustedes un día Dios los mueva a vivir a otro lugar. O si alguien está escuchando esta predicación en un CD, no está en esta iglesia. Y a lo mejor tú un día te encuentras con que estás en una iglesia donde consideras que no te puedes sujetar al pastor. Yo te voy a dar un consejo. Si tú no te puedes sujetar al pastor donde estás, te voy a dar un consejo. Ora a Dios. Y si después de orar a Dios, Dios te confirma, entonces, ¿sabes qué? Vete a otra iglesia donde sí encuentres un pastor al que te puedas sujetar. Porque si tú te quedas en un lugar donde vas a estar en rebeldía, vas a acarrear condenación para tu vida. ¿Está conmigo? Hay 2 razones para salirte de una iglesia: que están enseñando mala doctrina equivocada. Número 2, que hay pecado en la vida del líder. Y aun cuando hay pecado, o aun cuando hubiera falsa doctrina, tal vez Dios te diga: aguanta un rato, quiero que estés aquí para que ores, ora. Y entonces Dios trata con eso, se arregla el problema y dices: qué bueno que me quedé. Pero hay veces que Dios sí te va a decir: vete de ahí. Te voy a llevar a otro lugar. Le voy a decir algo más, hermano. Una de las decisiones más importantes de un padre de familia es esta: ¿dónde voy a llevar a mi familia a que se alimente de la palabra de Dios? Y tú tienes que ir a un lugar donde están enseñando la palabra de Dios bien apegada a la Biblia. Bien apegado a la palabra de Dios. Y quédate en esa iglesia. Escúchame. No es de Dios que nos comportemos como turistas en la congregación. Vengo a visitar, me voy, no interacciono con nadie, no me comprometo. Hoy me congrego aquí, dentro de 8 días me congrego allá, dentro de 15 acá. No, eso no es de Dios. Dios quiere, encuentra un lugar, y orando Dios te lo va a enseñar. Encuentra un lugar donde Dios quiere que te establezcas y ahí quédate, comprométete, cásate con esa iglesia.
¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Voy a terminar con una sección muy importante. Yo sé que nos estamos extendiendo un poquito en la reunión, pero aguánteme, esto es muy importante, porque seguramente que durante la plática le empezaron a surgir preguntas. Y voy a contestar esta pregunta. ¿Debemos someternos siempre a una autoridad abusiva? ¿A una autoridad que está fuera del orden de Dios o que pide algo que está fuera del orden de Dios? Cuando la autoridad nos quiere imponer a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, debemos obedecer primero a Dios que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29. Le platico un poquito el contexto. Les habían prohibido a los apóstoles predicar el evangelio. Les habían prohibido predicar el evangelio. Y van ante las autoridades y mira lo que responden los apóstoles. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está conmigo? Éxodo 1. Vamos rápido a Éxodo. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 1, 15. Éxodo 1, 15. ¿Ya lo tiene? Es el segundo libro de la Biblia. Dice ahí, Éxodo 1, 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Ah, mira de dónde salió el Fua. Y les dijo, ¿es bíblico, hermanos? Y les dijo, y yo oré por revelación. Bueno, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Debemos sujetarnos siempre a la autoridad? Pues sí, pero cuando la autoridad nos está pidiendo hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no debemos hacerlo. Un médico, digamos que de pronto surge una ley en México donde dicen, todo médico, todo ginecólogo, al que le pidan que realice un aborto, lo va a tener que realizar por ley, no lo puede negar. ¿Qué tiene que hacer el médico? Obedecer primero a Dios que a los hombres. Y a lo mejor se va al bote o se va a vivir a otro país. O que, por ejemplo, en Estados Unidos los pastores tienen autoridad legal para realizar el matrimonio civil. No tienen que ir a un juez, pueden ir con un pastor autorizado. Y el pastor puede casar a ese matrimonio en el civil, por el civil y también delante de la iglesia. Y puede ser, y no está muy lejos, que en Estados Unidos empiecen, ¿sabes qué? No puedes negarte, pastor, no puedes negarte casar a un matrimonio homosexual. Y sabes, por causa de eso, hay diferentes iglesias en Estados Unidos que ya están haciendo eso. Y están hasta ordenando pastores homosexuales. Una total abominación a Dios. Me duele mucho en mi corazón lo que me platicaron que sucedió el viernes en esta ciudad, no sé cuántos se dieron cuenta, que hubo una marcha para coronar a la reina gay de la ciudad, una marcha por las calles principales de la ciudad, tránsito abriéndoles camino, les dieron las calles para que hicieran esa aberración. Me duele mucho pensar que niños, que familias tuvieron que ver eso tan grotesco. Estaba yo escuchando, voy a hacer un paréntesis, amerita. ¿Por qué amerita? Porque esto está, escúchame bien, la sociedad se está amoldando, se está cauterizando su conciencia y están empezando a ver la homosexualidad como algo muy natural.
Número 1, homosexualidad no es natural. Es mentira que nacen homosexuales. No está científicamente comprobado, es un gran engaño. Homosexualismo es un pecado. La Biblia lo condena en repetidas ocasiones. Hace poquito uno de los jóvenes me dijo, oye Manolo, pidió consejo a mi esposa y a mí, una compañera de trabajo me está invitando a la boda de su hermana. Y le dije, ¿y qué ondas? Pues es que su hermana es gay, o sea, se va a casar con una mujer aquí en Silao. Bueno, se casaron en México porque solo allá se puede, pero aquí van a hacer la fiesta. Y le aconsejamos, no vayas. Y le voy a decir, ¿por qué, iglesia? En primer lugar, eso no es un matrimonio. Es una farsa. Si tú quieres saber qué es un matrimonio, tú tienes que ir a la Biblia, porque el que inventó el matrimonio es Dios. Y Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando una persona se quiere casar con una persona del mismo sexo, eso no es un matrimonio. Es una farsa que los gobiernos están permitiendo. En consecuencia, eso no es una boda. ¿Está conmigo? Hace un tiempo terminé de predicar, se me acerca una persona y me dice, ¿qué piensa de los homosexuales? Y discerní ahí de volada, dije, bueno, es su problema. Y le dije, lo que dice la Biblia dice que no se nace homosexual, la Biblia dice que es un pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador, es decir, que Dios quiere restaurar al pecador. La Biblia dice que Dios creó mujer y hombre, no homosexuales. Y luego me dice, ¿usted rechaza a los homosexuales? Le dije, mira, Cristo no rechazó al alcohólico, no rechazó a la prostituta, Cristo no rechazó al leproso, no rechazó a nadie. Yo no veo por qué yo tenga que rechazar a un homosexual. Le digo, el mensaje que yo tengo para el homosexual es, Cristo te ama, Cristo quiere restaurar tu vida, Él quiere perdonarte, ven a la cruz de Cristo, Él te quiere restaurar. Y yo no soy nadie para prohibir la entrada a un homosexual, o para que si empieza a venir un homosexual, luego a la segunda reunión, irnosles al cuello y decirle, pues cambia tu vida ya, porque si no, no puedes asistir aquí. Le tendríamos que dar un tiempo. No años, pero un tiempo, para que muestre fruto de arrepentimiento. ¿Está conmigo? ¿Qué debemos de hacer cuando entra un homosexual? Recibirlo como recibimos a cualquier persona. Escúcheme, hermano, el pecado de homosexualismo delante de Dios es como el pecado de borracho, de drogadicto, de chismoso, de ratero. Es lo mismo. ¿Está conmigo? Todos ellos tienen el mismo problema. Están yendo al infierno. Y tienen la misma solución, Cristo Jesús. Bueno, hice un paréntesis muy grande. Debemos sujetarnos siempre a la autoridad, excepto cuando la autoridad nos manda a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Puede un cristiano cuestionar el accionar de alguien en autoridad? ¿Puede un cristiano cuestionar el accionar de alguien en autoridad? Sí, claro que sí. Con respeto, en humildad. Está bien que un hijo de pronto le cuestione a su padre, oye papá, ¿por qué estás haciendo esto? No está mal que lo hagan. Si lo hacen con respeto, en mansedumbre, se vale. Se vale si una oveja quiere cuestionar a un pastor o a un anciano acerca de la doctrina que está enseñando o de algo que ve mal. Se vale. El problema es este. Yo he oído de muchos predicadores decir, no toquen a los ungidos de Jehová. Porque la Biblia, en 1 de Samuel y en 2 de Samuel, David dijo repetidas veces esa frase, no toquen al ungido de Jehová. ¿Cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Pero en todas las veces que se realice esa expresión, todas las veces se refiere a quitarle la vida a un ungido del Señor. Atentar contra la vida de un siervo de Dios. ¿Está conmigo? Pero no se refiere a si se le puede cuestionar o no. Claro que se le puede cuestionar. ¿Está conmigo?
vamos a terminar. ¿Qué debemos de hacer con las autoridades? ¿Qué puedo hacer yo por mis autoridades? ¿Qué puedo hacer yo por Enrique Peña Nieto? ¿Qué puedo hacer yo por mi papá, el joven, en caso de los jóvenes? ¿Qué puedo hacer yo por el pastor? ¿Qué puedo hacer yo por mi patrón? Número 1, ora por ellos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Vamos rápido allá. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Dice ahí: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo cuando los que gobernaban eran unos truanes, unos abusivos. Y dice, vamos a orar por ellos. Yo no sé cuántos se quejan del actual presidente de México, pero te voy a preguntar esto: ¿has tomado tiempo para orar por esta persona? ¿Para orar por él? La Biblia te manda a orar por él. ¿Qué más debemos hacer? Debemos obedecerles. Ya vimos en Romanos 13:1, sujétense a las autoridades porque son puestas por Dios. Siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Escúchame, no se me duerma, ya voy a terminar de veras. A veces tu autoridad te va a pedir algo que es ilógico o irracional para tu entendimiento. Va a decir, ¿cómo mi jefe me está pidiendo que haga esto? Bueno, lo que tú tienes que pensar es esto: a ver, lo que me está pidiendo el pastor o mi jefe o mi papá o el gobierno, ¿es pecado? Primer filtro, ¿es pecado lo que me está pidiendo que haga? Ok, si no es pecado, entonces hazlo. ¿Está conmigo? A ver, le pongo un ejemplo. Llega un ciego y Jesús escupe en la tierra, hace lodo con su saliva, se lo embarra en los ojos y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. ¿Tenía alguna lógica esto? ¿Y qué hubiera pasado si él no lo hace? Se queda ciego. ¿Qué hizo él? Obedeció, recibió la vista. Dios te va a pedir muchas veces que hagas cosas ilógicas en contra de tu razonamiento. Dios te va a llevar muchas veces por caminos que parecen ilógicos. Y va a usar a tu pastor, o a tu papá joven, o a tu patrón, o a la autoridad de gobierno. Pero es por un camino que Dios te quiere llevar para bendecirte después. ¿Está conmigo? ¿Qué hubiera pasado a Naamán si no va y se lava 7 veces en el Jordán, como le dijo el profeta? Se queda leproso y se muere. Obedéceles. Número 3, ¿qué debo hacer por mis autoridades? Respeta a tus autoridades y hónralas. ¿Jesús pagaba impuestos, sí o no? Sí. Hay un par de pasajes donde nos muestra eso. Y les repito, las autoridades del tiempo de Jesús eran mucho más corruptas, sanguinarias, terribles que lo que has visto en la actualidad. Número 4, no debes de hablar mal de tus autoridades. No hables mal de tus autoridades, sea quien sea, ni del presidente. No caigas en el juego de la gente. Tú eres un hijo de Dios. Los cristianos deben de ser los ciudadanos más ejemplares. No hables mal de ninguna autoridad, ni de tu papá, ni de tu pastor, ni de tu presidente, ni de tu patrón. Hechos 23:5. Pablo está delante del concilio y de pronto el sumo sacerdote manda que a Pablo le den una bofetada y le pegan en la boca. Y entonces Pablo, bueno, vamos allá, Hechos 23. Versículo
2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y mira que responde Pablo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Híjole. Y este sacerdote era corrupto y querían matar a Pablo. Pero Pablo dice, se disculpa, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mujeres, mucho cuidado con que ustedes maldigan a su esposo. Y maldecir a su esposo no quiere decir que le digas de majaderías, sino que quiere decir que con tus hijos hablas mal de tu esposo. Maldecir quiere decir hablar mal de alguien. Éxodo 22-28 es donde dice la ley, te lo leo: no injuriarás a los jueces, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Wow, tremenda palabra, ¿sí o no? No, no se agüite, hombre, ya se me engarrotó. ¿Sí o no? Tremenda palabra. No nos gustó esta palabra. Ya no sé ni qué decirles. Flojito y cooperando, hermano. O sea, así es con el Señor. ¿Queremos nomás las bendiciones o queremos el gobierno de Dios, iglesia? Porque tú nunca podrás relacionarte bien con Dios si resistes su gobierno. Él no solo quiere ser tu sanador, tu proveedor y el que te bendice. Él quiere ser tu Señor y tu Rey. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Cuando venimos a tu palabra, Señor, siempre encontramos la verdad. Encontramos las verdades de cómo se rige la relación contigo y la relación entre los hombres. Señor, en esta tarde quiero darte gracias por cada autoridad que tú has puesto sobre nuestra vida. Y que tú bendigas a cada autoridad. Si tú consideras que necesitas pedirle perdón a Dios porque has resistido la autoridad en este momento, pide perdón a Dios con todo tu corazón. Pídele que Él te dé un corazón para sujetarte al gobierno de Dios en tu vida que Él ha delegado en otras personas. Padre amado, gracias Dios por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a sujetarnos a las autoridades. No quiero vivir resistiendo tu autoridad, Señor. Quiero ser dócil ante ti. Tú eres más sabio que yo. Tú sabes por qué pusiste el patrón que tengo, por qué pusiste el gobernante que tengo, por qué tengo el papá que tengo, por qué tengo el pastor que tengo. Señor, tú los estableciste. Ayúdame a sujetarme, a obedecer y a darte gloria con mi comportamiento, Señor. Trata con mi corazón, Señor. No quiero ser un rebelde y soberbio toda mi vida. Trata conmigo, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes que tienes que pedir perdón. Algunos tienen que pedir perdón. Dios les bendiga. Ahí se los dejo de tarea. Gracias.